tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández y te doy la bienvenida a Reemociónate hoy en un nuevo programa aquí en Movimiento Conecta, que si me estás viendo a través de YouTube ya ves que no vengo sola, vengo acompañada de Estefanía. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Hola Adela, ¿qué tal? Yo encantada de estar aquí en este espacio de Conecta contigo y preparada. Miren, la verdad que, bueno, en general todos los programas de Movimiento Conecta me hacen muchísima ilusión, pero como verán en el ratito de charla que vamos a compartir hoy, tenía muchísimas ganas de compartir esta conversación con Estefanía, no solo por todo lo que nos va a aportar, sino también porque escucharla a mí por lo menos me transmite esa serenidad al corazón, ¿no? Me ayuda como a bajar pulsaciones que en muchas ocasiones nos metemos en el ruido de rutina, ¿no? En la velocidad, y a veces un audio o una melodía nos ayuda a esa calma. Bueno, pues ahí me pasa eso con Estefanía, así que deseo de todo corazón, tanto si nos están escuchando a través del podcast como si nos están viendo a través de YouTube, que, que disfruten de este ratito de charla. Y una de las razones por las que yo quería compartir esta conversación con Estefanía es un poco eh, a lo que ella se dedica, que si bien nuestra experiencia de vida personal nos mueve también en lo profesional, pues ella es tanatóloga, es acompañante en procesos de duelo, aunque ella nos contará ahora mejor que yo. Y yo quiero rescatar una frase que a mí me resulta maravillosa, es la primera vez que la leí, que es que su trabajo comienza cuando todo termina. Y me gustaría, Estefanía, pues empezar un poco por el principio, ¿no? Porque quizás el ser acompañante en procesos de duelo no está entre esas listas de profesiones que cuando nos preguntan en la adolescencia nos dice, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo fue ese movimiento para llegar al punto en el que estás ahora? Pues la verdad, como tú dices, Adela, no es una profesión con la que uno nazca ya diciendo, quiero hacer esto, ¿no? Al final este tipo de profesiones te mueven por acontecimientos que te van sucediendo en la vida. Y realmente el acontecimiento que me sucedió a mí para yo llegar a este punto fue el fallecimiento de mi mamá, porque fue de las mayores pérdidas que yo he tenido hasta hoy, y de las cuales me fue súper complicado salir de ese episodio, ¿no? Porque yo lo viví como una especie de tortura. En ese entonces no conocía nada de desarrollo personal, nada de duelo, o sea, yo estaba súper perdida, era jovencita, tenía Ah, 18 años, entonces para mí fue como, venía también de una separación de papá y mamá, entonces era como que estaba todo desestructurándose desde los 16 años hacia adelante, ¿no? Y la cuestión, lo bonito de todo esto fue que yo no decidí ser tanatóloga 2 años después de que mamá murió, sino que fíjate que a mí me costó como 5 años poder llegar a aceptar ese fallecimiento. De ahí comprendo que no es fácil el proceso y si no tienes las herramientas, menos sencillo lo es todavía, sino que a raíz de una, como le llaman la noche oscura del alma, ¿no? Que es cuando tocas fondo total, que se ve todo ah. oscuro, pero al final ya es cuando encuentras la luz, hasta que no llegué a ese punto, hace como 3 años o así, no me di cuenta que realmente esta era la ocasión que yo quería. Mm. Mira, ya de por sí como que el detonante, porque claro, cuando se nos muere, fallece uno de nuestros progenitores, especialmente además mamá, porque mamá también es ese vínculo, ¿no? Con la vida, desde ese simbolismo que hay detrás sistémico, pero claro, se añade ese componente de pérdida, esa parte de procesar la pérdida y aparte el vivirlo en un momento donde emocionalmente, aunque digamos desde el punto de vista teórico, 18 años es como que comienza la edad adulta, pero claro, todavía uno se está formando, se está desarrollando, se está descubriendo, ¿no? Entonces, ahí esa revolución emocional es súper, súper intensa, ¿no? Así es. Y al final, fíjate que podemos poner un listado de 100 personas que tengan la misma edad, pero es que ninguna va a ser igual, porque sus procesos de vida, aprendizajes, creencias, todas estas cositas van cambiando mucho, las circunstancias no siempre son las mismas, aunque se parezcan. Mm. Entonces, por eso siempre cada pérdida, cada duelo es único.
Y además entiendo que cuando hablamos de duelo lo hablamos desde su proceso, o sea, desde su significado más amplio, ¿no? Pues de un familiar. Incluso, mira, el otro día estaba escuchando una entrevista de una persona que había perdido pues a su peludo, a su animalito de compañía. Y ella estaba compartiendo que se sentía como poco escuchada y además respetada porque estaba recibiendo desde pues, su entorno más cercano pues, imágenes como de otros gatitos que podría, en su caso era un gatito, ¿no? De gatitos que podría adoptar, ¿no? Y ella decía, entiendo desde dónde lo hacen, pero a la vez me causa muchísimo rechazo. Es como, no quiero un sustituto, ¿no? Es como, déjenme vivir este momento de duelo. Entonces, incluso también ahí, ¿no? El duelo no solo de familiares o de personas que son importantes para nosotros, sino en general cualquier pérdida, ¿no? Exacto, mira, tenemos que partir de la base de que todo cambio indica un duelo, siempre que ese cambio nos produzca una situación que nos desestabiliza, ¿no? Porque, por ejemplo, un cambio que es para bien no lo va a doler, porque si no duele no hay duelo. Pero todo cambio que desestabiliza siempre lleva a ese proceso de duelo, desde, por ejemplo, una mudanza hasta la pérdida de un coche, hasta el final de la relación de una amistad, una pareja, el fallecimiento de un ser querido, una mascota, como me estás hablando. Son duelos que la sociedad no reconoce. No los reconoce porque no considera que un animal sea un ser vivo que se pueda amar tanto como a una persona humana. Y la cuestión no es lo que tú creas, sino lo que mi corazón valide, ¿no? Lo que mi persona valide hacia eso. Entonces está muy poco validado y reconocido muchos duelos y digamos que no se da el espacio a la gente para que sienta, para que exprese y siempre es como esa parte sustitutiva, ¿no? De, bueno, pero puedes tener otro. Incluso en situaciones que son para mí tan dolorosas como la pérdida de un bebé, no, el hecho de eres joven, puedes tener otro, no, pero es que ese era mío, o sea, era mi hijo, desde el momento en el que está concebido, es tu hijo. Otra cosa es que no llega al nacimiento, pero eso no quiere decir que no hayas tenido un hijo. Entonces es muy complicado porque la sociedad, si ya partimos de la base de que no tenemos cultura sobre el hecho de la muerte y el duelo, pues imagínate con estas pequeñas cositas que hay que matizar un poco mejor. Claro, porque está ese componente social, pero después también esa educación y esa conciencia personal, ¿no? El darnos cuenta, fíjate que cuando yo decidí tomarme una excedencia, ¿no? Y romper con mi trabajo que venía haciendo desde muchísimos años atrás, además un trabajo que me apasionaba, hubieron personas que en su momento, bueno, primero que no entendieron la decisión, pero al margen de eso, que no pudieran entender cómo en un momento dado, incluso a pesar de haber sido una decisión consciente de que yo necesitaba pues esa excedencia para seguir con mi trabajo personal, para descubrirme profesionalmente, para reinventarme, etcétera, que acompañado a esa decisión consciente hubiera un malestar, ¿no? Hubiera como determinados momentos de sufrimiento. Y me encanta eso que lo hayas expuesto porque creo que también nos ayuda a tomar conciencia que en cualquier decisión que nosotros tomamos, ese duelo es necesario. Exactamente, claro, porque tú imagínate, ¿no? Por ejemplo, salir de casa de los padres, ¿vale? Algo tan simple y tan natural como eso, y digo simple y natural porque es a lo que estamos como que acostumbrados, ¿no? Es una costumbre y la costumbre a veces se vuelve como poco importante. Claro. Entonces, el hecho de que yo salga de casa de mis padres porque estoy feliz, por ejemplo, con una pareja o no, o porque voy a formar una vida solo y estoy emocionado y tengo muchas ganas porque es una vivencia distinta y que me apetece, al final no deja de ser también doloroso esa parte de despegarse, ¿no? Ese desapego de, ostras, que ya no es lo mismo, que ya no está mamá, que ya no está papá, que ya no tengo el acogimiento de casa. Eso también hay que vivirlo y también se pasa mal. Pero es como que, mira, siempre digo yo en el tema del duelo, digo, que tú sonrías no quiere decir que te duela menos. Es decir, que tú sigas adelante, sigas con la vida y sigas viviendo lo mejor que puedes, a pesar de, no significa que por dentro el corazoncito no esté roto. Claro. Que se puede reparar, por supuesto, pero lleva su tiempo, su proceso.
Claro que, fíjate que, bueno, no sé, tú dominas más, ¿no? Pero fíjate que yo, desde mi experiencia, yo distingo una cosa como el dolor y otra cosa el sufrimiento, ¿no? Entonces, fíjate que para mí el dolor es necesario, forma parte del proceso, pero el sufrimiento es como un añadido de, no sé si es correcto decir como recreación del dolor o recreación de las circunstancias Claro, o quizás como una falta de colocación con respecto, como un abrazo, ¿no? Como esa falta de abrazo a ese dolor para exactamente. aceptar y entender, ¿no? Por ejemplo, para mí el sufrimiento es la falta de conciencia en uno mismo. Es decir, si yo no soy capaz de darme cuenta de lo que está sucediendo y qué es lo que quiero hacer con esto que me sucedió, yo voy a estar dando vueltas como si fuera la rueda de un hámster en ese dolor. Y cuando ya tú das vueltas y vuelves a empezar y no aprendes nada nuevo y no avanzas, yo ahí te digo que estás en sufrimiento. Por eso se suele decir por ahí que el dolor es natural y el sufrimiento es opcional, porque realmente el dolor forma parte de la vida. Es más, los mayores cambios y las mayores cosas se han conseguido a través del dolor. Mm. Porque Estefanía no sería Estefanía tanatóloga que es hoy día si no hubiera muerto mamá, Claro. que suena súper duro, ¿no? Y hay muchas personas que me dicen, pero ¿cómo es posible que tú hoy día seas capaz de hablar de este tema así, con esta naturalidad, tranquila, sin llorar? ¿Quiere decir esto que yo soy un robot y que nunca me acuerdo de mamá y que nunca me sale una lagrimita? Pues claro que no, porque siempre puede pasar. Pero claro, no es lo mismo la añoranza que el extrañar, no es lo mismo la nostalgia que la melancolía. Entonces, cuando tú sabes reubicar todas esas emociones, ya todo empieza a modificarse también. Sí, sí, para mí, fíjate que también no es lo mismo abrazar que apegarse, ¿no? Para mí es que Totalmente. abrazo para soltar, ¿no? Quizás a lo mejor las personas que han pasado pues, por circunstancias similares o por procesos similares entienden este concepto, ¿no? El abrazar para soltar parece contradictorio. Para mí es abrazo para soltar ese apego, ¿no? Esos condicionantes, ese ahogo que en un momento dado me pueda ocasionar. Que Claro. eso no implica olvidar, en un momento No. dado añorar, ¿no? Desde ese cariño y ese deseo de, ay, si pudiera, ¿no? Tener, compartir, pero desde el amor, desde la calma, la serenidad, ¿no? Exacto, es que es muy diferente. Como tú dices, abrazar el dolor significa reconocerlo. No significa que me voy a quedar con él así aferrada. Significa de, ven, te abrazo, voy a reconocerte. No es como cuando estamos conociendo a alguien. Si no tenemos un pequeño acercamiento, nunca sabremos realmente qué es lo que quiere esa persona de nosotros. Pues el dolor es lo mismo. Hay que abrazarlo para saber qué quiere de nosotros. Porque está claro que lo que tenga que pasar va a pasar. La cuestión es, ¿qué voy a hacer con eso que me pasó? ¿Qué significado le va a dar esto a mi vida? Porque luego las cosas no pasan para que aprendas. Hay gente que dice, pues mira, para que aprenda le pasó esto. No, sino las cosas suceden y uno saca un aprendizaje de ahí o no. Pero si sacar un aprendizaje te va a valer para seguir adelante, pues vamos a abrir las manos, a abrir los brazos, a abrazar y a recibir todo eso para poder luego soltar lo que no nos sirve. Qué bueno. Voy a hacer una pequeña así, pausa que a mí siempre me gusta para hacer un jueguito como de preguntas rápidas, pues un poco para conocer también más detrás de Estefanía. Y bueno, son preguntitas que a mí siempre me gustan meter. Y yo sé que una vez vi en tus stories una publicación de Instagram, no estoy seguro, creo que tu dulce favorito es el panetone, o por lo menos uno de tus favoritos. Ah, sí. Pero aún así, yo voy a hacer la primera pregunta que suelo hacer normalmente. Estefanía, ¿es de dulce o salado? Pues de dulce, más bien de dulce. No soy tan golosa ya hoy día, pero sí, ¿De frío o de calor? de frío. Yo también, una apasionada del frío. Eh, un símbolo que te representa. Mariposa. La frase, una de las frases que más te repites. Todo, absolutamente todo es por ahora, con lo bueno y con lo no tan bueno. Wow, por ahora me encanta esa frase. Un lugar que te gustaría visitar. México. Y ahora voy a ir a cositas como más, más, más profundas, por así decirlo, ¿no? Bueno, un hábito que sea imprescindible para ti en tu día a día.
Un hábito imprescindible para mí, parar. Wow. Ahora te voy a hacer Parar. algo que hayas descubierto Que me limita. que te limita a avanzar Querer controlarlo todo. y que te potencie. Que me potencie. Tener la capacidad de darme cuenta de que estoy controlando todo. Ese jueguito, ¿no? Dos caras de una misma moneda. Y por último, un sueño que tenga Estefanía. Un sueño que tenga Estefanía. Y Dios mío, hay tantos sueños. Tantos sueños. Pero fíjate que un sueño para mí es poder no siempre tener el equilibrio, sino darme cuenta de que el desequilibrio no siempre es malo. Porque fíjate que el que uno sea terapeuta, el que uno ayuda a los demás, no significa que uno no sea persona. También tenemos las cositas que a nosotros nos limitan. Y si hablamos de sueños, si lo hablamos como un poco más metafóricamente, eso es lo que te contesto. Si me hablabas de algo más concreto, también te puedo decir el sueño más cercano que tengo ahora mismo, pues bueno, pues me gustaría ser mamá. Es uno de los sueños más cercanos que tengo ahora. Ojalá, pues dentro de poquito, cuando corresponda, ¿no? Pues esos sueños se materialicen. Hay dijiste antes, uno de los hábitos, el de parar, y, y fíjate que ayer estaba grabando una pequeña reflexión donde compartía que uno de los hábitos que son más poderosos y a la vez más retadores es el silencio. ¿No? Porque nos abre esa puerta a la autoescucha, a la autoobservación, que a veces puede llegar a ser abrumadora, ¿no? Totalmente. Y en los procesos de cambio y de duelo, ¿cómo gestionas o qué herramientas encuentras tú para gestionar ese silencio a la vez tan necesario y a la vez tan abrumador en un momento dado? Pues lo que realmente importa es saber, darte cuenta de que no todo lo que te estás contando en ese momento es tuyo realmente, sino que viene condicionado de otras muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mente-ego, ¿no? Entonces, cuando nosotros callamos, la mente nos habla, también el alma, pero todo se va mezclando. Entonces es como, ¿y cómo localizo yo qué es lo que sí, qué es lo que no, qué es lo que va y qué es lo que no? Pues dándote cuenta que no eres todo lo que te estás contando. Entonces ahí es cuando aprendes a ver lo que realmente importa, lo que realmente te enfoca. Y darte cuenta de eso, la verdad que es súper importante para mí. Yo creo que se siente como una cierta descarga, ¿no? Después de pasar esa revolución y ese momento como de empezar a validar, porque la mente es lo primero que hace, ¿no? Empezar a justificar el por qué estoy pensando esto, el por qué no, lo que no case con sus creencias o con sus valores, va a tratar de encontrar la razón para tirarla abajo y decir, esto es por esto. No, después de esa revolución, ¿no? Yo creo que se siente como una descarga, ¿no? Un soltar, al liberar peso de decir, es que de todo esto me quedo con esto, o esto es lo que me corresponde, o no. Claro, porque es que al final nosotros mismos, cuando estamos sanando, la gente dice, jolín, pero si estoy empezando a sanar, ¿cómo es que estoy peor que nunca? Y es porque te estás encontrando con la sombra de cara, ¿no? Porque le estás diciendo, hola, estoy aquí y vamos a cambiar esto, vamos a modificar esto. Entonces ya luego va llegando un punto en que, como dices tú, te vas quedando con lo que sí te sirve, con lo que te habilita para seguir adelante, y ahí es cuando empiezas a sentir esa paz, esa relajación, ese sentir, por ejemplo, a las personas que les cuesta mucho meditar, cuando empiezan ese proceso, pero ya luego cogen el hábito, se dan cuenta que es liberador. Pues es un poco lo mismo, ¿no? El otro día, Estefanía, me hacían una pregunta cuando compartía un poquito, pues así con mi entorno más cercano, de las próximas visitas a Movimiento Conecta, me transmitían esa, no sé si llamarlo duda o inquietud, ¿no? De si los procesos de duelo de por sí ya tienen muchísima carga, ¿no? Emocional, ¿cómo encuentras o en qué te apoyas
para encontrar ese equilibrio donde te acompaño sin invadirte y a la vez te acompaño sin hacer lo mío. Fíjate que es algo que yo nunca me pregunté. Cuando tú sientes que algo está hecho para ti, es como que hay cosas que no sabes ni cómo suceden, pero suceden. Sí es cierto que en ocasiones, pues yo me he llegado a casa y he dicho, ostras, me siento cargada hoy. Y bueno, y pues me hago mis meditaciones, mis limpiezas, ¿no? Bajo la ducha me hago actos psicomágicos y demás. Me funcionan súper bien, pero porque es algo que hago a diario y ya como que estoy habituada a hacerlo. Pero es verdad que hay veces que ni yo misma te sabría explicar cómo. Me sale, o sea, sale solo, es como si se creara una energía, porque al final cuando tú sientes que realmente quieres ayudar a alguien sin estar pensando en nada más que en eso, o sea, ni que vives de esto, ni que, o sea, nada, absolutamente nada que esté alrededor, tú puedes ser para la otra persona de la manera que ella necesita. Y sobre todo, el no juzgar, porque cuando alguien se sienta, y ya no solo esta terapia, cualquier tipo de terapia, cuando alguien se sienta delante de ti, te abre su corazón y te entrega lo más valioso que tiene, que es su dolor, yo, como les digo siempre, me quito los zapatos porque para mí es entrar a un templo y para entrar a un templo hay que entrar con el máximo amor y respeto. Cuando tú lo haces desde ahí, Adela, te das cuenta que lo puedes hacer y a veces no te das cuenta ni cómo. Han habido situaciones en las que yo he dicho, madre mía, cuando a lo mejor yo estoy consciente que ya estoy fuera de esa sesión, yo a veces digo, pero ¿y cómo es posible? ¿No? No te das cuenta, porque sale solo. Yo creo que al final ha dicho una frase que es el ser, bueno, tú has dicho el ser para lo que en ese momento la otra persona necesita, ¿no? Pero fíjate que también yo lo llevo también al terreno personal de uno, ¿no? La importancia en muchas ocasiones de darnos cuenta y de permitirnos ser para lo que nosotros también necesitamos. Quizás el origen de esta pregunta, ¿no? El origen de esta pregunta puede estar también en esa necesidad de la mente de buscar justificaciones, ¿no? Esa causa-efecto, el buscar el por qué hace esto, por qué no se da otro, ¿no? Sin entrar en juicios de valor, simplemente saber que eso es un mecanismo natural de nuestra mente, pero que en muchas ocasiones no necesitamos justificar o investigar, sino darnos el permiso para ser. Y listo. Para que todo sea Con palabras mayúsculas, con letras mayúsculas, perdón. Es que no podemos planificarlo todo. Tú date cuenta, tú no puedes planificar lo que una persona te va a contar en base a sus sentimientos, sus emociones y lo que está viviendo. Planificar eso sería como pues, tirarte de un puente y ver si vives o no. O sea, sería una locura. Entonces simplemente es estar, ser y estar. Y luego, obviamente, siempre ir trabajándose uno, porque está claro que yo también soy humana, yo también soy persona, también me suceden cosas, también tengo que ir a terapia, también tengo que hacer miles de cosas para poder estar bien, porque es normal. O sea, formo parte del mismo plano que el resto de humanos. Entonces, hay veces que las personas se olvidan de eso. Digo, no, yo soy igual que tú. Simplemente, debido a una experiencia de vida, he decidido pues llevar esta vida de esta forma, pero que eso requiere también su trabajo, su esfuerzo, el estar óptima, porque si tú no estás bien, los demás no pueden estar bien contigo. No siempre vamos a estar bien, ¿por qué? Porque nos van a suceder cosas, pero si tú te las sabes trabajar, tú puedes seguir adelante. En cambio, si no te las sabes trabajar, te vas a estancar y ya no vas a poder ayudar a nadie. Claro, que al final la vida es eso, es cambio y evolución constante e ir pues, evolucionando con las circunstancias. Estefanía, un poco para cerrar, sé que actualmente tienes el blog, sé que tienes tus redes, que les voy a dejar a todos linkados en la cajita de descripción aquí en YouTube, todos los enlaces a las redes y el contacto de Estefanía para que puedan ir y contactar con ella en el caso de que así lo sientan. Pero cuéntanos un poquito la gente, pues quizás que quiera no solo encontrar este contenido que puedan consumir individualmente, sino en un momento dado decir, ay, me gustaría saber si puedo tener una cita contigo, contactar o cómo me puedes acompañar aquí. Cuéntanos un poquito, ¿no?
Pues mira, esto lo pueden hacer, Adela, por medio de cualquiera de las redes sociales y por la web. Es decir, por ejemplo, en el Facebook tengo un botoncito que te va directo al WhatsApp. En el Instagram lo puedes contactar por privado, que yo siempre estoy pendiente de si me llega alguna cosita por ahí. Y luego en la web tengo el enlace de contacto directamente, que bueno, en la web estoy ahí para cambiarla, para cambiar cositas y modificar. Lo que pasa que, claro, son tantas cosas las que quiero hacer que no me da el tiempo para todo, y yo soy de las que, como te dije, no quiero controlarlo todo. Entonces, hasta que no lo tengo todo ok, no lanzo, no lanzo todo lo nuevo. Así que bueno, verán cambios, verán cositas nuevas que les va a aportar también. Y seguro que hay alguna persona que se está preguntando, y yo aprovecho y la lanzo, si también en estos procesos de acompañamiento ya hemos un poco situado, que hablamos de los duelos desde el punto de vista de una pérdida de un ser querido, una persona importante para nosotros, un animalito, pero también hemos hablado de ese proceso de duelo en cambios, en procesos de cambio, de transición mucho más amplio. Y ahora quiero poner el foco en quizás en un punto que en muchas ocasiones pasamos por alto, que es ese acompañamiento en los niños o en la adolescencia. Porque, claro, en muchas ocasiones nos olvidamos que los pequeños o los adolescentes, como te pasó a ti, ¿no? Una pérdida con 18 años, oye, pues, también, ¿no? También pueden contar contigo para esos acompañamientos, ¿no? Claro, también incluso el acompañamiento al final de la vida, que aquí no estamos como muy habituados a eso, pero en ese proceso en el que a alguien, por ejemplo, le diagnostican una enfermedad terminal y sabemos que el final va a llegar, el acompañar no solo a esa persona que va a llegar a su fin, que va a volver a casa, como digo yo, me gusta llamarlo así, sino también a sus familiares a procesar todo, ¿no? Porque a veces el hecho de que no queramos que alguien se muera también impide que esa persona pueda liberarse para poder marchar en paz. Entonces, todos esos acompañamientos, lo que tú dices, mira, la tanatología al final, es cierto que cuando tú escuchas el nombre, etimológicamente hablando, te habla de muerte, ¿no? Pero realmente la tanatología no es tanto para la muerte, sino para la vida, para aprender a vivirla con responsabilidad, porque sobre la vida se puede hacer todo, pero sobre la muerte no. Entonces sí, hay que tener algunos conceptos, pero también un poco saber cómo manejar las circunstancias, cómo hablar los niños de la muerte, por ejemplo, que hay una charla que en su día vi que estuvo súper bien, súper bonita, hay algunos en el Instagram y en el Facebook hay algún vídeo muy chiquitito, así como un resumen, y todo eso hay que ir trabajándolo, porque si no educamos a los niños desde que son pequeñitos en eso, les va a pasar, por ejemplo, lo que me pasó a mí, que va a llegar un punto que no vas a comprender qué es lo que pasó. Y lo vas a vivir incluso además, lo vas a asumir como personal, ¿no? Como a veces Sí, incluso podemos totalmente. llegar a sentirnos hasta culpables, ¿no? De ese momento. Y Y asumir abandonado, responsabilidades. porque fíjate que la muerte es algo que no podemos controlar, pero aún así yo me sentía abandonada. Mamá no se murió porque se quisiera morir, pero yo sentí un gran abandono ahí. Entonces, si nosotros somos capaces de educar a los niños en eso, obviamente acorde a su edad, al lenguaje y demás, que se puede, pues todo es diferente. Y ya no solo para una pérdida grande, sino las pequeñas pérdidas que ellos van teniendo desde chiquititos son la clave para empezar a trabajar eso. Hay muchos cuentos de duelo también que son súper buenos y que sirven mucho. Qué bueno. Pues yo estoy segura que los que nos han escuchado, primero que habrán disfrutado un ratito de esta serenidad, ¿no? Que yo digo que transmite Estefanía, y luego también que habrán descubierto algo que quizás hasta ahora les era desconocido, ¿no? Esta última frase, por ejemplo, donde hablas de es para la vida, ¿no? Más que para la muerte, me quedo con ella. Y yo desde aquí, pues muchísimas gracias, Estefanía, por haberme acompañado pues, en este cafecito de Movimiento Conecta. Encantada de haberte tenido por aquí. Igualmente, Adela, gracias por invitarme a tu comunidad. Espero que les pueda servir y cualquier cosita estoy a tu disposición y a la de ellos cuando guste. Pues aquí les dejamos con los enlaces a las redes de Estefanía, como les dije. Deseamos de todo corazón que hayan disfrutado de este ratito de charla con nosotras. Yo, como siempre, les doy las gracias por habernos acompañado en un programa más. Les mando un beso enorme, un gran abrazo, cargadísimo, muchísima buena vibra y les deseamos una feliz semana. Chao.